Al tomar distancia y a los microsegundos, lanzaron unas fuertes patadas los dos, le pusieron el máximo poder a esos dos golpes. Odín al estar con la guardia en bajo recibió el fuerte golpe, que salió disparado unos cuantos metros mientras poseía una sonrisa. Él estaba feliz, por lo que estarían por darle inicio. Veo que los dos solo hicieron ese show para llamarme y veo que les has servido muy bien, diría Odín con una pequeña sonrisa. Jajaja, y veo que has caído perfecto, has caído como todo un buen estúpido, pero ahora serás mi presa y mi perro. Ahora en adelante la batalla la vamos a ganar, diría Goku con una pequeña sonrisa. Tú nunca me controlaste, solo obedecí porque sabía que tus entrenamientos me iban a ayudar mucho, pero ahora sí que te has puesto el lazo de la muerte en tu cuello, diría Ten mientras poseía una pequeña sonrisa. ¿Tan seguro están de que me he puesto el lazo de la muerte según ustedes dos?, diría Odín con una pequeña sonrisa, ya que él sabía que eso podría pasar. ¿Son Goku que siguen? ¿Cuál es el plan? ¿O solo estás actuando según lo que salga? Dime que tienes algo en mente, diría Ten en sus pensamientos. Si te dijo la verdad no te enojarás, ¿verdad? Solo estoy actuando según lo que vaya saliendo, y créeme, no pensé llegar tan lejos en la batalla hasta este momento, así que créeme que no sé qué hacer ahora, diría Goku con una pequeña sonrisa. En serio Son Goku, estamos por luchar con la misma muerte, y eso es lo único que vas a decir. ¿No sabes qué hacer? Dime que es un chiste, porque de verdad te iré a matar yo mismo, porque eso no se hace, diría Ten, el cual estaba preocupado por lo que podría pasar. Perdón, la verdad no sé qué haremos, solo luchemos hasta la muerte y lo mejor que podemos hacer ahora, y créeme será lo mejor que podamos hacer ahora, diría Goku con una pequeña sonrisa, ya que la batalla que estarían por liberar sería la más grande y bestial. ¿Qué pretenden hacer? Los veo muy nervioso a los dos, no sé qué les pasa, la verdad no entiendo, estaban emocionados de esta batalla, y ahora qué pasa. No me digan que están con miedo, diría Alice. Sería. Alice, tú no digas nada, solo di que no sabías nada de esto por si las cosas no salen bien. La verdad no sabemos si vamos a ganar, diría Ten serio. Claro que van a ganar, confío en ustedes que son fuertes y capaces de hacerlo, así que hagan lo posible, ganen y luchen sin miedo a la muerte, diría Alice seria viendo a los dos guerreros. ¿Miedo a la muerte yo? Jajaj, ni en esta vida le tendré miedo, ¿sabes lo que te dije? Y ahora vamos a hacerlo todo lo posible para ganar la batalla, tú no te preocupes, diría Goku. Bueno, hagan lo posible, ganen y sean los mejores, confío en ustedes, espero poder verlos ganar, pero si no mi padre me mata si no ganan, diría Alice. Si perdemos ya sabes, no digas que nos ayudaste, solo que no sabías que era en realidad, y ahora hasta más allá, ahora me haré cargo de ganar la batalla, diría Goku mientras poseía una pequeña sonrisa. Ganen, confiaré en ustedes hasta el final, es hora de enseñarles quiénes son los verdaderos reyes supremos. Ten y Son Goku, guerreros implacables, que en los libros del infinito quedarán marcados como el día que lucharon por la paz de los mundos, fue lo último que diría Alice mientras confía en los guerreros, ya que es lo único que podría hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedan callados? ¿Acaso con solo verme poseen miedo? No creí que ustedes dos tuvieran miedo, pero es normal al ver a el verdadero rey en su cara. Pero veamos de qué están hechos los supuestos guerreros Saiyajines, fue lo que diría Odín mientras poseía una sonrisa. Espero tengas esa confianza cuando estés a mis pies como todo buen perro, ya que no tendrás ni la mínima oportunidad de ganar la batalla, diría Ten con una pequeña sonrisa, pero en su interior poseía un gran temor. En tus ojos se refleja esa valentía que me estás mostrando, espero sea así, no una cobarde. Veamos del poder de Ten, el rey que hizo temblar una vez a mis guerreros, espero seas así de fuerte, diría Odín mientras se ponía en pose de combate. Son Goku, si morimos aquí fue un honor haber luchando contigo hasta el final, porque las batallas se ganan luchando hasta la muerte, y nosotros ahora mismo lo vamos a hacer, diría Ten con una pequeña sonrisa. En eso los dos guerreros se lanzaron a una gran velocidad, lo único que pudieron hacer fue darse una sonrisa, sabiendo que podría ser el final de cada uno. Odín solo vio eso mientras tenía una sonrisa, cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe, que por donde habían pasado solo generó un gran caos. En eso Goku lanzó una veloz patada, que la fuerza que le implementó fue inmensa. Ten lo siguió con un veloz puñetazo, él estaba usando el máximo en su fuerza. Odín a una gran velocidad esquivó un fuerte golpe y le dejó ir una veloz patada a los dos, que se las clavó a una inmensa velocidad, seguido de una fuerte lluvia de golpes, sin contenerse en lo más mínimo con los fuertes golpes. Goku estaba esquivando y soportando la fuerte embestida de golpes, y a una gran velocidad logró ver una pequeña apertura, y aprovechó y le dejó ir un veloz golpe, que la zona de combate fue sometida a una gran destrucción. Odín salió impulsado unos cuantos metros, mientras comenzó a esquivar los fuertes golpes, que cada uno que estaba esquivando poseía una gran fuerza, él solo tenía una sonrisa.
Tense desplazado por el tiempo y le dio una veloz patada en toda la cara a su adversario. Él había dominado más su habilidad del espacio y del tiempo. Odín salió a impulso unos cuantos metros de nuevo mientras se desplazado a unas grandes velocidad y detuvo una veloz patada que iba a donde él mientras le dejó un veloz golpe a su hijo que solo vio como salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo. Goku al ver esa pequeña distracción se movió a una gran velocidad y dejó ir un veloz golpe que no se contuvo en lo más mínimo. La fuerza que terminó usando fue bestial. Odín no fue capaz de ver el fuerte golpe que salió disparado a una gran velocidad que donde iba pasando todo lo iba destruyendo sin ser capaz de detenerse hasta impactar brutalmente con el suelo que se generó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo los fuertes golpes que habían sido lanzados hacia él mientras tenía una pequeña sonrisa. No lo hacen nada mal, se coordinan perfecto, pero me gustaría ver si son capaces de seguir haciendo los mismos movimientos por más tiempo, a ver si eso les dura más tiempo o solo son unos simples guerreros, diría Odín mientras tomó distancia, mientras los veía con una pequeña sonrisa. Ten, se nota que eres muy pero es que muy malo luchando en equipo, no sabía que eras así de malo, pero bueno, sigamos así o nos damos turnos, porque si seguimos así moriremos bien rápido, diría Goku serio. Bueno, será mejor luchar uno a la vez, porque si seguimos así no vamos a durar nada la verdad, así que, sigamos tú primero seguido yo, así será mejor, diría Ten con una pequeña sonrisa. Que sea como tú quieras, yo soy malo en equipo, aparte mi sangre guerrera me dice que luche solo ayuda cuando lo necesite, diría Goku el cual se ponía enfrente. Son Goku, eres un gran guerrero, ese coraje de ponerse frente a mí pensando que me vas a ganar solo te hace un guerrero de admirar, pero ¿estás seguro de esa locura que estás por hacer? Por mí no hay problema que sigan juntos, diría Odín serio. Jajaja, ¿o será que tienes miedo de batallar conmigo? El guerrero más temible y más fuerte que podrás ver y el guerrero que hará que llores por tu vida será por eso, diría Goku con una pequeña sonrisa, ya que la batalla que estaba por liberar sería muy terrible. Jajaja, buenos chistes la verdad, pero bueno, eso es lo de menos. Usa la siguiente fase para no estar de aburridos, ya que tu poder es grande pero aburrido a veces, así que libera el máximo poder que eres capaz de hacer, diría Odín. Deja de hacerte el fuerte porque no lo serás, y con este poder seguiré hasta que sea momento de humillarte de verdad, ahí será otra cosa, diría Goku serio ante eso. En eso los dos guerreros ni se la pensaron dos veces, cuando ya se habían lanzado a una gran velocidad que el espacio donde habían pasado solo generaron un brutal caos por el inmenso poder. En eso impactaron sus puños que se generó una fuerte onda de ki que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder de sus impactos. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía un gran poder, ni hablar de la gran fuerza que tenían dichos. Así como los dos guerreros le dieron inicio a una gran batalla, donde se veían pasar solo generaban un gran caos por la salvajidad de sus golpes, ya que cada uno tenía un poder y una fuerza descomunal. Goku se movía a unas grandes velocidades, mientras respondía a los fuertes golpes a unas grandes velocidades. Él no se estaba conteniendo en lo más mínimo, se movía a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iba lanzando poseía una gran fuerza y un gran poder. Odín estaba siendo golpeado por unos cuantos golpes, que cada uno le genera un fuerte daño que no era capaz de reaccionar a tiempo, pero aún así estaba siendo veloz, pero estaba viendo que Son Goku no se le hacía un guerrero muy fácil, era todo lo contrario, era una gran batalla difícil. Así los dos guerreros estuvieron en un fuerte intercambio de golpes, sin contenerse en su fuerza, pero uno estaba comenzando a tener una gran ventaja en cada fuerte golpe. Pero en eso solo se vio a un veloz destello salir disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Ten se movió a una gran velocidad llegando por la espalda y le dejó ir una fuerte cantidad de golpes, cada golpe poseía una gran fuerza, se movía a grandes velocidades también. Odín estaba esquivando los fuertes golpes, cada uno que estaba esquivando lo estaba viendo muy fácil, hasta que tomó del brazo a su rival y le dejó ir una veloz patada seguido de una fuerte cantidad de golpes, que cada uno tenía un gran poder. Ten no fue capaz de ver los fuertes golpes, que salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con Son Goku en el mismo cráter, mientras a una gran velocidad los dos guerreros se ponían de pie viendo a su rival con una mirada seria. Veo que ustedes dos son buenos guerreros, lástima que ante mi grandeza no son nada más que unos simples guerreros, pero eso es lo de menos, dígame, aún poseen más poder. Son Goku, tú sí tienes más poder, pero tu mediocre hijo aún tienes más poder, o has llegado al límite que tienes, diría Odín con una pequeña sonrisa.
Maldición, a los dos no está dando una buena humillada, no sé cómo es capaz de luchar con los dos sin tan siquiera sudar un poco, eso no es nada normal, diría Goku, el cual se ponía de pie, viendo a su rival con una mirada fría. Son Goku, es mejor rendirnos y no seguir, la verdad esta batalla no la podemos ganar, hay que hacer lo que él diga o lo peor ser sus esclavos, así que no les queda mejor opción que eso, diría Ten, el cual no sabía qué hacer porque la batalla la tienen más que perdida. En eso la zona de combate se comenzó a sentir un gran poder que hacía temblar todo, su gran poder era hermoso y la grandeza de Son Goku lo estaba demostrando cada segundo hasta que liberó el 100% de su siguiente fase, que había un cambio no muy notorio, su contorno era normal, había dejado de ser oscura mientras su mirada era fría. Siento un poder muy sagrado ahora, ¿acaso has dejado de usar el poder de los monarcas? ¿O qué pasó?, diría Ten serio mientras veía la apariencia de Son Goku. Veo que aún posees dicha garra de seguir luchando cuando tu rival es más fuerte, Son Goku, te admiro por la garra que le pones a la batalla, pero a ver si continúas así por mucho tiempo, diría Odin serio mientras tenían una pequeña sonrisa. Ten, será mejor que tomes distancia y concentres tu mayor parte de tu poder en un ataque y el otro lo guardes cuando lo necesite, así que tú sabrás qué hacer en ese momento. Ahora lucharé hasta que mi cuerpo no pueda y me lleve hasta usar la fase completa, diría Goku serio mientras dio unos pasos hacia el frente. Son Goku, eres un guerrero muy poderoso, pero la pregunta es, ¿ese gran poder que estás mostrando puede seguir aumentando o ese es el límite que has conseguido?, diría Odin serio mientras veía internamente, pero cuando quiso hacerlo fue expulsado por un fuerte poder. Jajaja, ¿y por qué no vienes a comprobarlo a ver qué tan fuerte soy, a ver si eres un gran guerrero y capaz de ganarme?, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras se ponía en pose de combate. Eres un guerrero valiente de ponerte frente a mí así con esa maldita arrogancia, pero espero esa te dure mucho, pero es que mucho tiempo y no me salgas con que serás capaz de luchar hasta la muerte, diría Odin con una pequeña sonrisa. Goku no diría nada mientras se lanzó a una gran velocidad que a su paso todo se iba destruyendo por ese gran poder mientras poseía una sonrisa. Odin no solo se quedó viendo mientras se movía a una velocidad impresionante también, ya que sabía que no debía jugar con ese guerrero porque la pasaría fatal. Ten no diría nada más y él se ponía a meditar mientras un campo de fuerza fue creado a su alrededor para conseguir una paz y hacer los dos ataques que tenía como misión. Alice estaba sin entender nada de lo que estaba pasando, pero tenía esperanza de que ganaron ellos. En eso solo se vio un brutal impacto de puños, los dos guerreros solo dieron una leve sonrisa cuando le dieron inicio a una salvaje batalla donde comenzaron a mover a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que iban lanzado poseía una fuerza descomunal, no se estaba guardando nada en cada salvaje intercambio de golpes, se veía a los dos veloces rayos impactarse unos brutales golpes. Goku se movía a grandes velocidades, que cada fuerte golpe que estaba lanzando poseía una fuerza descomunal, cada golpe que lanzaba procuraba terminar con su rival ya que no quería sorpresas en lo más mínimo, debía ganar la batalla a como de lugar. Odin estaba como si nada, pero esta vez está siendo brutalmente impactado por los brutales golpes que a veces no estaba siendo capaz de ver los que los recibía de lleno sin poner tanta resistencia, pero se estaba acostumbrado al nivel del guerrero. Él solo poseía una sonrisa en cada fuerte golpe ya que no debía guardarse nada porque sabía que los guerreros Saiyajines tienen esos momentos de poder. Así como los dos guerreros estaban manteniendo una gran batalla, dos destellos se movían a unas grandes velocidades, dándose unos salvajes golpes que cada uno poseía un poder inmenso. Los dos no se estaban con juegos en lo más mínimo. No lo haces para nada mal, guerrero Son Goku, la batalla la has hecho muy divertida, la verdad no me decepcionas en lo más mínimo, pensé que me ibas a aburrir pero veo que no es así, diría Odin, el cual no dejaba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes que cada uno poseía una gran fuerza. Jajaja, y eso que no has visto nada de mi máximo poder y estás alardeando de grandeza, mejor espera cuando esté en mi máximo nivel para que comentes ahora mismo, es mejor quedarse callado que estar hablando como estúpido, diría Goku, el cual no se dejaba dar ni un solo golpe, él estaba consciente que un solo movimiento en falso y adiós a todo lo conocido. Bueno, ya veré hasta dónde eres capaz de darme batalla o solo te quedas con ese mediocre poder, porque la verdad me estás decepcionando mucho porque pensé que tendrías más poder, diría Odin mientras estaba lanzando unas fuertes cantidades de golpes. No cantes victoria antes de tiempo, ¿acaso eso se te olvida?
A veces hablar y decir que vas ganando, cuando no has hecho ningún buen movimiento, es para decir que estás sufriendo y no sabes qué hacer con la batalla que estás liberando, diría Goku, el cual fue impactado por una veloz patada en la cara seguido de una fuerte embestida. Cada fuerte golpe lo estaba recibiendo y le hacía un fuerte daño hasta que salió disparado a una gran velocidad, colisionando brutalmente con el suelo, que la explosión destruyó cientos de kilómetros. Padre, por favor, para él es mi prometido, no quiero quedarme sin esposo, por favor, ya basta, diría Alice, la cual estaba llorando por lo que estaba viendo. Ella quería hacer que su padre cambie de opinión si era posible. Hija, él debe entender que con un dios, como lo soy yo, nunca se debe jugar, que le quede claro quién soy en realidad, Odín, el padre de todo, y él no es nada más que el perro de todos nosotros, diría Odín mientras tenía una mirada fría. Padre, entonces me perderás, no me verás por siglos si eliminas a mi próximo rey. Domestícalo tú, si quieres, pero no lo mates, su linaje es especial, no quiero perder eso. Padre, ¿sabes lo difícil que es buscar guerreros que tengas dicho linaje?, diría Alice seria. Bueno, tienes un poco de razón, el linaje de ese guerrero es muy especial, nunca había visto una sangre tan pura, pues solo tendrá su verdadera humillación después, estará bajo control porque no quiero otra estupidez de estas, diría Odín serio. ¿Y sobre el hijo bastardo, qué harás con el padre? Me imagino que lo vas a eliminar o lo vas a tener con vida, ¿qué harás?, preguntó Alice seria. Él seguirá siendo mi perro, solo quiero arreglar cosas con este Saiyajin, así que hazte un lado que esta batalla está por llegar a su final, diría Odín serio. Odín, toma esto, diría Goku cuando lanzó su gran ataque a una gran velocidad que todo a su paso se iba destruyendo por ese poder. Odín no fue capaz de reaccionar al ver ese ataque tan cerca, lo recibió de lleno, que solo se generó una fuerte explosión que todo a su paso fue desintegrado por ese gran poder mientras Son Goku estaba viendo eso serio. Goku estaba viendo eso pero estaba serio, sabía que ese ataque no fue nada para su rival, pero no sabía cómo estaba en realidad, pero estaba seguro de que esa batalla la perdería con una fe de ganar que tenía el guerrero, estaba muy confiado de su gran poder. Son Goku, tu nombre va a estar en uno de los pilares recordado, el único guerrero que se puso de pie frente a mí para luchar y sin bajar la intensidad de sus golpes, eso lo admiro muchísimo y espero sea así por mucho tiempo más, nada de cobardaderías, porque créeme que yo no estaré con juego ahora en adelante, diría Odín serio. Mis oportunidades de ganar la batalla han bajado al 30% o mucho menos, la verdad, no sé cuál es el porcentaje de ganar la batalla, la verdad esta batalla, no sé cómo quedará, diría Goku en sus pensamientos, ya que no sabía qué hacer ahora, el miedo estaba en sus ojos. ¿Qué veo? ¿Eso es miedo? Son Goku, ¿tienes miedo? ¿De verdad posees miedo? Nunca pensé ver eso en ti, pero bueno, eso es lo de menos, espero sea verdad, que eres un guerrero temerario que no le teme a la muerte, pero estoy viendo algo muy diferente ahora, espero aumentes más ese miserable poder mejor antes de aburrirme más, diría Odín con una sonrisa. Bueno, ¿qué esperas? ¿Solo te quedarás viendo? ¿O que maldita ven y ataca? No te quedes viendo como un estúpido, diría Goku, viendo al guerrero, él se tenía una confianza muy grande. Espero estás listo para lo que se está por iniciar, espero puedas aguantar mis golpes, diría Odín, el cual no se pensó dos veces y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Bien, llamo si esto es morir o ganar, así que, si no podemos en este intercambio de golpes, me tocará liberar el poder de los monarcas, y ahora sí será una verdadera pesadilla, la verdad, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso generó un gran caos. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe, que la zona de combate entró en un gran caos, más de lo que había en esos dos veloces rayos, se veían como se iban dando unos salvajes golpes, que cada uno poseía un gran poder, la fuerza generada por cada brutal golpe era muy grande. Son Goku se estaba moviendo a grandes velocidades, mientras estaba soltando unas fuertes cantidades de golpes, cada uno poseía una gran fuerza, no se estaba guardando nada en lo más mínimo. Odín solo estaba con una pequeña sonrisa, pero él había liberado el 20% de su poder porque sentía que si se seguía confiando podría perder a gran escala. Así como los guerreros mantuvieron una larga batalla donde los veloces rayos se veían impactarse unas fuertes cantidades de golpes, que cada fuerte golpe que se iban lanzando destruyen todo a su paso por la fuerte cantidad de golpes. No lo haces para nada mal, Son Goku, eres un guerrero muy impresionante, espero puedas seguir con esa misma energía por mucho tiempo, y no me vayas a decepcionar como la mayoría de guerreros, diría Odín, el cual no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Aún no ves mi máximo poder y ya te crees ganador, en fin, los seres inferiores siempre se creen los mejores cuando nunca terminan siendo, solo son unas simples basuras al final, diría Goku, el cual no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno tenía un poder inmenso.
Jajaja, eso crees Son Goku. Bueno, espero puedas darme una digna batalla a ver hasta dónde eres capaz de llegar, porque para hablar eres bueno, pero para actuar eres muy cobarde, así de simple. ¿O me equivoco?, diría Odin, el cual no dejaba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Y así como mantuvieron una larga batalla donde los dos guerreros estaban siendo impactados mutuamente, pero igualmente la batalla estaba siendo muy destructiva en todos los sentidos. Cada fuerte golpe que se daban iba haciendo un gran caos, hasta que uno volvió a salir disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Odin, al ver dónde había caído el guerrero, se comenzó a mover a unas grandes velocidades, que tomó de la cara a su rival, que lo comenzó a estrellar en el suelo a unas grandes velocidades una y otra vez, sin guardarse nada en cada impacto, hasta que le dio una salvaje patada en toda la cara, que solo vio a un veloz rayo salir disparado, impactando brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión. Son Goku, lastima que eres un guerrero muy débil, pero a la próxima piensa bien las cosas, si luchar con un rey te va a servir o solo quedarás como un verdadero estúpido. Piensa bien todo ahora, porque la segunda vez no la habrá, diría Odin serio, mientras se iba acercando a el guerrero con una pequeña sonrisa. Ahora tenés, hora, toma esto, nacimiento de los confines del universo, orquídea esperanza universal, muere, diría Goku. Cuando lanzó el ataque tenían listos con Ten. En eso ese gran ataque iba destruyendo todo a su paso, que no se veía nada más que un gran caos, hasta que llegó a su objetivo y en eso impactó, que solo ese gran impacto se generó una inmensa explosión, que todo a su paso se iba destruyendo. El planeta donde estaban fue destruido por completo por la fuerte presión del poder. Los tres guerreros se habían quedado en silencio, viendo eso, ya que no sabían qué estaba pasando. Si habían ganado la batalla aún seguía en pie, la verdad el suspenso del momento lo estaba matando ahí. ¿Hemos ganado? No siento nada, el poder de él ha desaparecido de la existencia, no lo siento en ningún lado, no entiendo nada, diría Ten, el cual tocó a Son Goku mientras le dio de sus energías. Lo mismo te dijo, no encuentro su poder, por más que lo busque no lo encuentro, ¿estará muerto? No sé la verdad, pero no debemos confiarnos para nada, diría Goku serio, ya que sabía que las sorpresas en esas batallas siempre habían. ¿Habrán ganado o aún continúan?, se haría la pregunta Alice mientras veía la zona de combate y no entendía qué estaba pasando en ese momento. Ten está alerta, esto no me gusta, esa cortina de humo está durando mucho, puede que esto aún no se termine, diría Goku serio, porque no sabía qué estaría pasando. Yo igual no creo que hayamos ganado, esto continúa, hay que estar alerta ante cualquier cosa, porque si no murió ahora sí nos vamos a morir, diría Ten serio, viendo dónde estaba eso, ya que no le gustaba para nada. ¿Qué pasará? ¿El guerrero habrá muerto o la batalla continúa? No dejes tu like para más capítulos de la saga y los futuros que están por iniciar.